sobre los atributos, requisitos de un buen cristiano. No debemos decir un buen cristiano, de un cristiano. Aquel que, está en crecimiento, está en la olla express, están cociéndose los frijoles, aquellos que todavía son muy carnales o somos muy carnales, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la paciencia, un atributo muy importante. Y esta era es enemiga de la paciencia. Se contrapone a todo lo que nos enseñan, por lo menos desde hace 40 años que tengo más o menos memoria, que aquel que es inteligente, aquel que es listo debe ser rápido, debe ser eficiente, debe moverse, debe accionarse, debe caminar, debe avanzar, debe luchar. Queremos comida al instante, queremos los servicios al instante, queremos la atención al instante, queremos la comida fast food, queremos la velocidad en internet, en los autos, en el lavado, en el planchado. Cómo nos molestamos porque llueve, ¿no? Y la ropa no se seca. Y se inventaron lavadoras, lavavajillas, etcétera, porque rápido es sinónimo de eficiencia y de inteligencia. Al niño listo le ponen la estrellita porque el primero que levanta la mano, porque se saben las respuestas. ¿Le pasó eso? Mire, yo soy pésimo para contestar exámenes. Mi esposa es más lista en eso, pero a la hora de reflexionar le gano por poquito. Pero la verdad, ella ha sacado certificados como profesora de excelencia, recibió certificados de manos del gobernador cuando nos evaluaban por materia. Aquí la profesora de todo el estado obtuvo una calificación del 9.9. Dice, me equivoqué en una, porque ella usa su lógica, ella es rápida, y mi memoria y mi capacidad es como un anafre, como una estufa de carbón, lento pero seguro, lento pero seguro. ¿Cuántos son así, muy rápidos para contestar, para accionar, para argumentar, para hablar? ¿Cuántos son así de rápidos? ¿Los demás cómo son? Lentos. Vemos a la persona paciente como alguien pasivo, como alguien que está sentado, con alguien, me llegaron a decir, tienes atole en las venas. Vemos a alguien paciente como pusilánime, como muy quieto, como aflojerado. Pero esto no es la paciencia. La paciencia no tiene que ver con la pasividad. Ayúdeme a orar. Padre, gracias Señor por tu amor, tu misericordia. Abre mi entendimiento y dame de tu gracia para poder aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos aprendido sobre la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia. Vamos a aprender hoy, nos faltaría la piedad, el afecto fraternal y el amor. Vamos a juntar el afecto fraternal y el amor, y como tengo una invitación a predicar, le pedí a Manuel, vamos a alterar el orden que viene en la Biblia. Yo voy a hablar la siguiente semana sobre afecto fraternal y amor, y Manuel el negrito va a hablar sobre la piedad para cerrar. Le aviso para que usted esté preparado, ¿sí? Dice, va a predicar el pastor la siguiente semana para no venir, y venir cuando venga el negro. No se hagan. La paciencia y las virtudes que estamos viendo son las características de alguien que es cristiano, no que dice ser cristiano. Estos elementos, atributos y señales deben ser evidentes en una vida cristiana que imite, modele y emule al Maestro en todo lo que somos. Dice Filipenses 2 que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Y por qué dice eso de Él? Porque si alguien fue paciente, fue nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tener como modelo durante esta enseñanza primordialmente a Él y a otros héroes de la fe.
Si usted es impaciente, le voy a resumir la enseñanza bien rápidamente. ¿Por qué tenemos que ser pacientes? Número 1, Gálatas 5:22 dice que la paciencia es fruto del Espíritu Santo, y si somos nacidos de nuevo, tenemos que manifestar la paciencia. Número 2, el Padre, tu Padre, mi Padre, nuestro Padre, quiere lo mejor para nosotros y hará todo lo necesario para que lleguemos a la eternidad, y nos ejercitará en la paciencia. Y la paciencia solo se ejercita a través de las pruebas. La paciencia solo se ejercita a través de ¿qué? Ayer estaba a punto de perder la paciencia manejando en el tráfico, en la tormenta que cayó. Choques, calles cerradas, inundadas, y yo teniendo que llegar a mi casa para estudiar un poco. Paciencia, paciencia. Y estaba como el burrito de la película. ¿Ya merito? Burro es un reino muy lejano. Paciencia. Número 3, además de que Dios en Romanos 15, 4 y 5 es llamado el Dios de la paciencia. ¿Cómo es llamado Dios? El Dios de la paciencia. ¿Cuántos impacientes hay aquí? Pues fórmese, porque Dios es el Dios de la paciencia y nos tiene paciencia. Porque cuando la paciencia es para mí, bien, pero cuando yo tengo que ser paciente, cuando la esposa va a comprar zapatos o bolsas, yo soy bendecido porque mi esposa puede hacer las compras de zapatos, de bolsas en media hora, 40 minutos. Uno de mis hijos no. Uno de mis hijos puede ir a todo el pasillo de los outlet y no encontrar sus zapatos. 3 horas después y todavía no encuentra los tenis que le gustan. Y mi esposa está desesperada. Mejor lo mandamos solo. Esto fue la enseñanza de por qué ser paciente. Si usted es impaciente, usted puede salir, el sermón ha terminado. Pero si usted quiere aprender de la paciencia, quédese conmigo por los siguientes 12 horas. Sea paciente, ya voy a terminar, y si me interrumpe, vuelvo a empezar. Junto conmigo. La paciencia es una virtud indispensable. Pedro dice que para alcanzar las preciosas y grandísimas promesas, segunda de Pedro 1:4, preciosas y grandísimas promesas que nos ha regalado en su palabra, necesitamos tener fe, virtud, dominio propio, paciencia. Está escrito que por la fe y la paciencia se alcanzan las promesas. Hebreos 6:12. Vaya escribiendo los versículos, por favor, porque mire, no voy a mencionar la lista larga de versículos, todo de Proverbios. Voy a mencionar solo algunos. La paciencia es el alma gemela de la fe. Un hombre de fe es alguien paciente. Escúchelo. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Si tú dices tener fe, por lo tanto, entonces tienes que tener de la mano la paciencia. La fe no va sola, la fe va acompañada como alma gemela con la paciencia. Hebreos 10:36 declara que la paciencia es necesaria para que junto con la obediencia alcancemos las promesas. Vamos a irnos a ese verso, Hebreos 10:36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Porque aún un poquito y Él ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Sea
sea paciente con usted mismo, sea paciente en medio de la dificultad, sea paciente en medio del dolor, sea paciente en medio de la escasez, sea paciente en medio de la dificultad emocional, sea paciente, porque si usted es obediente, Dios le dará un galardón, y ese es el inconfundible estilo de Dios. Somos llamados justos y el justo vivirá por la fe. Pero para que haya fe se necesita prueba, pero para que además tenemos que tener paciencia. El diccionario bíblico dice que la paciencia es sufrir las circunstancias adversas de manera voluntaria y no por una necesidad. ¿Sabe? Los mexicanos somos muy pacientes, pero porque no nos queda de otra. Aguantamos 70 años a un partido porque a punta de pistola no nos quedaba otra. Aguantamos los errores, aguantamos saqueos, aguantamos. El viernes pasado se celebró la caída de Tenochtitlan y durante 500 años el cuerno de la abundancia, o sea llamado México, ha sido saqueado. Yo fui a Veracruz y llegué a Poza Rica y me sorprendió saber, porque siempre soy muy metiche y preguntón, me sorprendió saber que de esa zona se llegó a sacar el 67% de la producción petrolera de México. Y se me hizo triste ver las calles que están bien, pero deberían estar mejor, porque esa zona de Veracruz mantuvo en algunos años, ¿sí saben lo que es el 67% de la producción petrolera de un país como México? Y luego volteé hacia mi Guanajuato y me dio más dolor, porque durante 500 años siguen sacando plata de este bendito estado y yo no veo nada, veo pura devaluación de pesos. ¿Dónde está esa riqueza? Esa es otra historia. Pero el mexicano sabe sufrir huracanes, inundaciones, terremotos, malos y pésimos gobiernos, pero porque no nos queda de otra. Y bíblicamente el hombre que es paciente y sabe soportar la prueba es porque lo hace voluntariamente. Los mexicanos somos pacientes porque no nos queda de otra, y ese tipo de paciencia no da el fruto correcto, porque número uno, no proviene de Dios. En mi opinión. Número dos, porque no lo hacemos de forma voluntaria, a someternos a una disciplina porque simplemente ya no nos queda de otra. Y no forjamos nuestro carácter, no tenemos la disciplina para aguantar. Preferimos, por nuestro desorden, nuestra impaciencia, nuestro caos, pagar multas, dar mordidas y fomentar la corrupción porque somos impacientes. ¿Algún testimonio? La paciencia es una virtud que Dios le dio al ser humano. Si usted ha oído hablar de accidentes y percances y de sobrevivientes, sobrevivieron algunos de ellos por su pericia, pero sobrevivieron más porque no cayeron en la desesperación y fueron pacientes. Recuerdo la historia esa de los sobrevivientes de los Andes, a tal grado que tuvieron que comer carne de uno de los cadáveres. Y el que se desesperó y el que se salió y el que tomó agua helada ahí, le dieron calambres en el estómago por el agua fría y murió por impaciente, por desesperado. Y los que sobrevivieron, ¿sí vio esa película? En la década de los 70s y 80s fue muy famosa. Los que no habían nacido, véala. Acabamos de terminar uno de los mayores ejemplos de la paciencia, los deportistas olímpicos. Ellos son pacientes. De todas las características y talentos que puedan tener, considero que el más grande es la paciencia, independientemente de que hayan llegado al podio, hayan sido medallistas o no.
Paciencia para entrenar. ¿A qué edad empieza una gimnasta? ¿3 años? ¿4 años? ¿A qué edad empieza un nadador? ¿5 años? Y para ver si a los 17 ya tiene ciertos tiempos. Paciencia, paciencia. Paciencia para ser disciplinado en qué comer, paciencia para dormir, paciencia para obedecer al entrenador, paciencia para quedarse en la banca porque se lesionó. La famosa gimnasta Simone Biles, ella dice que llegó a soportar el dolor y acostumbrarse al dolor como algo natural de su vida, a tal grado que llegó a competir con una fractura en uno de sus dedos de los pies en 5 partes, y ya el dolor era algo natural. Sabía soportar y estaba entrenada para ir a los entrenamientos y competir aún con una fractura. Eso se llama paciencia. Y a nosotros nos duele la uña, tenemos una ampolla y ya no queremos caminar. A nosotros no nos dan nuestra comida a tiempo y ardió Troya. Se tarda nuestra esposa y somos impacientes en medio del tráfico. ¿Y qué pasa? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Salmos e himnos o sapos y culebras y serpientes ponzoñosas? Pablo no se queda atrás, él soportó y más y más y más presión para llevar el mensaje de la gracia a todo el mundo conocido de su época. Primera de Corintios 4 relata los sufrimientos de él, y quiero que vayamos a Segunda de Corintios 11 para que usted entienda por qué Pablo era Pablo, a qué extremo estaba dispuesto a ser paciente. Dice 2 de Corintios 11:24: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Paciencia, hermano, paciencia. ¿Usted se ha perdido en una ciudad? Yo sí. Queríamos ir a un pueblito mágico de Michoacán, pusimos el Google Maps, atravesamos la ciudad 1 hora y de repente su destino está a mano derecha. ¿Puedo decir? Porque mi esposa puso Quiroga, pero puso calle. Y no se fijó que calle y ciudad o municipio, o sea, ¿qué fue lo que hicimos? La verdad nos reímos esa vez, ya que con el Rafa, un día que nos invitó, déjeme presumirle que anduve en Beverly Hills, pero barriendo, no. Pasamos por la calle de donde vivía Sylvester Stallone y un chorro de cosas, y este individuo, Rafa, nos invitó, y que me sueltan el coche en Estados Unidos. Nos perdimos, porque iba dormido, íbamos con Talita y con mi esposa, y perdido a vuelta y vuelta y vuelta. Y si usted ha manejado en el periférico, eso no se compara en estar en los freeway en Estados Unidos. Yo me quería volver loco hasta que dije, ahí está tu coche, yo no puedo. Me desesperé
impaciencia. Pablo, perdido y náufrago en el mar 3 veces, aguantando ahí a los tiburones, aguantando a los... En uno de esos era preso y ya les iban a pasar cuchillo para que no se escaparan. Y el centurión lo defiende. Paciencia. ¿Cuántos de nosotros nos falta esa paciencia? El apóstol Pedro, mi esposa, lo hizo su perfil emocional. Ese desesperado, ese ansioso, el que vivía a cada momento, nos enseña y nos dice que tenemos que aprender y a ejercitar la paciencia, porque él aprendió a ser paciente. Jesús le dijo tranquilamente: no con espada, Pedro, tranquilo, así no, es a mi manera, sé paciente. Y Jesús le profetizó en Juan 21: hoy te vistes, te ciñes y vas a donde quieres, pero cuando seas viejo, otro te llevará y otro te ceñirá. Ceñirá es que lo iban hasta vestir. Ese impetuoso hombre tuvo que aprender, y Dios le avisó y Jesús le profetizó: vas a llegar un momento en tu vejez que vas a tener que depender de otro impetuoso. Pedro, él aprendió del mejor maestro llamado Jesús. ¿Qué dice la Biblia de la paciencia? Romanos 5, anote los versículos solamente. Romanos 5, 3 y 4. Pablo declara: nos gloriamos en las tribulaciones, ya que éstas producen paciencia. En la NTV dice: nos alegramos. ¿Quién se alegra cuando está enfermo? Porque Dios lo puso en esa prueba. ¿Quién se alegra cuando te golpearon el coche? Porque Dios quiere ejercitarte. ¿Quién se alegra cuando tienes un hijo en la cárcel, en el hospital? ¿Quién se alegra cuando se te perdieron las llaves? Perdemos las llaves y córranle, porque el neurótico y tóxico número 1 aparecerá. Yo tengo un problema, estoy traumado, no puedo llegar a un lugar tarde. Y mi esposa piensa que siempre puede llegar tarde. Y he lastimado, y ella también me ha lastimado, porque hay momentos en que no hay problema de que lleguemos 15 minutos tarde. Es una fiesta, Omar, no vas a casar a nadie, además son re impuntuales, es una fiesta mexicana. Si te dijeron a las 4, vas a llegar a barrer, y yo estoy ahí a las 3:50. Pero ya ardió Troya. Mire, me voy a confesar. En una ocasión no tenía ni qué predicar, no tenía ninguna delegación, y veníamos bien a la iglesia, de verdad veníamos bien, porque no había yo nada que hacer ese día, no me tocaba hacer nada. No era pastor todavía, pero yo quería llegar. Si la reunión empezaba a las 9:30, yo quería llegar a las 9. Y no recuerdo la hora, pero más o menos era así. Total que eran las 9:10 y ya veníamos por el hospital bajando, y el coche era una fiesta y de alegría. Para nada. No dijimos palabras altisonantes, pero ¿cómo es posible? ¿Qué te pasa? Siempre es lo mismo. No puede ser que no te arregles y te ayude. ¿Algún testimonio? Pero y esto y lo otro. Y ella, con tierna paloma y dulce: amada mía, sí, mi vida, lo que tú digas. Pues no, pero tú estás loco, eres un neurótico. Pero la verdad, el que iba totalmente fuera de sí era yo. Llegando aquí, nos bajamos, azoto la puerta, y dejé las llaves adentro por mis prisas y carreras, y el coche tenía botones automáticos, y ella dijo: pues se la voy a hacer, y que baja los botones, ¡pum!, y se cierra.
Y le digo, abre la puerta, dame las llaves. Ya le baja poquito el vidrio. No, ya me voy. Mira que si te vas. Y mira que, y prendí, se cambió, prendió el coche y arrancando, y que agarro yo ¿cómo se llama? La manija. Ábrele, que le abras. Y ella, pues no le abro. ¿Quién creen que ganó? Arranqué la manija del coraje. Arranqué la manija del coraje. Y cuando vio eso, yo también me quedé así con la mano, y mis hijos adentro. Se nos bajó un poquito. El sagrado hermano que venía a la iglesia a adorar a Dios. Yo a usted lo he visto discutir ahí en el pasillo, afuera hacer sus shows. ¿Algún testimonio? Bienvenido al club, querido hermano. Ya no recuerdo muy bien cómo terminó la historia. Lo que sí sé es que tuve que pagar la manija. Y Dios nos dice, paciencia, tranquilo. Que aprendamos como Pablo a gloriarnos en medio de la adversidad. Y le acabo de leer, él se gloriaba en medio del naufragio, él se gloriaba en medio de los azotes, él se gloriaba porque él sabía que, dice Corintios 4, que este cuerpo se va desgastando, pero que el hombre interior se va transformando a la imagen de su Señor Jesucristo. Colosenses 1:11 declara que seamos fortalecidos en las pruebas y dificultades para que crezcamos en paciencia. Colosenses 1:4 dice ese versículo, Colosenses 1:11, en longanimidad. La longanimidad no es la longaniza ni el chorizo que usted se revienta. Subraye esa palabra para que aprendamos algo del español antiguo de academia. Colosenses, ya se me perdió. Colosenses 1, verso 11. Dice, Pablo está orando por nosotros en todo ese capítulo y dice, ¿por qué está orando? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Le digo, longanimidad no tiene nada que ver con una longaniza. Longanimidad es el ánimo para soportar las pruebas, y nos falta ese ánimo. En la NTV es traducido con constancia y paciencia. ¿Cuántos de nosotros somos inconstantes en nuestra fe, inconstantes en empezar una dieta, inconstantes en el ejercicio, inconstantes en el estudiar, inconstantes en el aprender, inconstantes en el negocio, inconstantes en todos lados? Y Santiago dice, el hombre de doble ánimo no me agrada. El hombre que empieza y luego ya no termina. El hombre que inicia y no hace nada. En el español es arranque de caballo y reparada de burro. Porque empezamos todos enjundiosos, pero se nos baja la pila porque llueve, porque hace frío, porque hace sol, porque tengo flojera, inconstantes en nuestro hábito de emocional. Y entonces Pablo ora, esta es una oración apostólica, y nos está diciendo, yo estoy orando para que Dios les fortaleza con la paciencia y la resistencia de soportar las pruebas. Tenemos que aprender a soportar las pruebas. Tenemos que alegrarnos cuando viene la prueba, porque es el instrumento de Dios. En Santiago 5:10 la palabra nos dice que tenemos que ser pacientes como los profetas que anunciaron a Cristo. Y varón, hermana, ninguno vio a Cristo. Jeremías el profeta llorón solo tuvo un discípulo, Baruch. Solo un discípulo en 40 años de ministerio, y no sé cuántos reyes y reinos le tocó ver, y solo un discípulo
Solo un discípulo y latigueado, golpeado, encarcelado, puesto por fugitivo, por traidor, pasado por vergüenza y humillación. Y no vio a Cristo, murió sin ver a Cristo. Y Santiago nos dice que tenemos que aprender de los profetas, porque ellos ni siquiera vieron a Cristo, ni siquiera oyeron su historia, solo le creyeron a Dios. Solo le creyeron a Dios y se fueron en contra de todo el mundo en su tiempo de vida. Y nosotros que tenemos las escrituras y la evidencia histórica, nos desesperamos y no vivimos el contemple nuestra fe. Por héroes de la fe, Job es llamado paciente. Job en Santiago 5:11 declara que el paciente Job soportó la pérdida de todos sus bienes, la pérdida de todos sus hijos, la muerte de sus seres queridos, menos de la esposa. Dios no se la cambió. Para los que les gusta cambiar de esposa, ay, están hablando de mi compadre, o de esposo. Job soportó el descrédito y la burla de las personas y sus amigos que le decían: es que eres un pecador, es que te está pasando por esto. Job soportó pacientemente. Noé fue paciente. Génesis 5:32 dice que cuando tenía 500 años tuvo hijos. Y después en Génesis 6, pasados 100 años, se pudo subir al arca. La Biblia no declara que tardó 100 años sin construir el arca, pero hay un lapso de tiempo de 100 años donde Dios comienza a decir la maldad de los hombres en Génesis 6. Y Noé tuvo que aprender a ser carpintero, tuvo que aprender a cerrar porque no llovía. Y le creyó a Dios y se burlaban de él. Mira este viejito loco, ¿qué está haciendo? Es que va a llover, ja, ja, ja. ¿Qué es lluvia? Del cielo, ja, va a haber un diluvio. Burlas, desprecios, descréditos, la maldad a todo lo que da. Y él aguantó. Moisés vivió 40 años como hijo de Faraón, siendo entrenado en la mejor universidad. Aprendió liderazgo, aprendió matemáticas, aprendió idioma, aprendió a escribir, etcétera, pero no aprendió la humildad. Por eso Dios lo llevó 40 años como pastor en la soledad. ¿Sabe lo que es 40 años en el cerro? Siendo el príncipe, manejando carrozas Mercedes-Benz, sandalias Gucci, no sé, pero perfume de lo mejor, perfumes de los mejores, baños diarios, a irse al desierto con unas pocas ovejas, con desodorante 7 machos y muertos. 40 años hasta que Dios le sacó del corazón la soberbia y le dio humildad. Además, ¿sabe por qué Dios se lo llevó 40 años al desierto? Para entrenarlo, para que pudiera guiar al pueblo. Dios lo hizo Boy Scout y lo enseñó a sobrevivir 40 años en el desierto, porque los siguientes 40 años de su vida tendría que saber y enseñarle al pueblo qué serpientes no tocar, qué arbustos eran venenosos. ¿No había usted pensado en eso? Dios lo tuvo en el desierto como esos guías que mis hijos me presumen que con un cuchillito logran sobrevivir en el Amazonas. ¿Los ha visto? Es más, hasta hay un reality show donde ponen a 2 encuerados y les dan escoge. ¿Los ha visto? No los vea, es que anda viendo personas encueradas, hombre, usted. Sí, pero hay un programa de aprendiendo a sobrevivir y los ponen nomás. ¿Qué escoges?
cuchillo o pala, o no sé. Dios llevó a Moisés para entrenarlo, para que el pueblo pudiera soportar. Aprendió a hacer nudos en el desierto, aprendió a hacer enramadas, aprendió qué comer, aprendió qué no comer en el desierto. Y a veces Dios nos lleva al desierto para que tú te conviertas en rescatista de la siguiente generación, pero no queremos aguantar la prueba. Somos muy chillones, no aguantamos los desiertos de formación espiritual, que gracias a Dios no son 40 años, mi hermano. No son 40 años. Y después vivió otros 40 años guiando a un pueblo necio, insolente, pecador, perverso e idólatra por el desierto. Él era paciente. ¿Cuántos aguantamos las necedades, los errores de nuestra familia, de nuestro hijo, de nuestro cónyuge? ¿Cuántos aguantamos y somos pacientes cuando el niño tira la leche, cuando te raya las paredes, cuando rompe lo que no debía romper, cuando te decora el auto nuevo, recién sacado? Íbamos manejando en mi primer cochecito de agencia, un Chevy 2003, y venía Judá, y no sé quién infame le dio un chicle a ese niño y lo agarró y dijo: mira, papi. Y lo empezó a embarrar así en todo el asiento, y dije: pues ya qué. Ahí sí tuve paciencia. Sí, usted no lo cree, pero sí tuve paciencia. ¿Y cuántos de nosotros nos desesperamos con nuestro esposo, nuestro hijo, nuestra esposa en situaciones y le rompemos de su corazón porque no somos pacientes? ¿Usted aguantaría a cristianos como los de la generación del desierto? Sea honesto. ¿Usted aguantaría uno de esos? ¿Usted aguantaría uno de la iglesia de Corinto? Borracho, tragón, adúltero, fornicario. Porque esa era la iglesia en Corinto. Esa era la iglesia que tenía todos los dones. Esa era la iglesia que tenía el hablar en lenguas, el profetizar. Porque Pablo dice en los primeros capítulos: en cuanto a los dones, nada les falta. Pero era una iglesia súper carnal. Usted diría: pues a ese pastor lo hacen como quieren. Pues lo mismo diga del pastor de la iglesia en Corinto. Tiene la P en la frente, discúlpenme. Cómo soporta la iglesia santa de Dios. Y somos buenos para criticar. Somos buenos para hablar y levantar el dedo y juzgar a tu hermano, a tu amigo, a tu familiar, tu papá, tu mamá, por impacientes. Dios es llamado el Dios de la paciencia. Dios es llamado el Dios de la paciencia. Dice Primera de Pedro 3:20: Dios paciente esperó hasta que Noé construyera el arca. Es decir, Noé no era carpintero, Noé no sabía usar herramientas, y lo dejó, le enseñó hasta que Noé pudo construir el arca. La paciencia de Dios con este mundo pecador no es por pasividad, no es porque está dormido, no es porque se le olvidó. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que nadie se pierda, por eso Él retarda su segunda venida. No es porque se hace el sordo, no es porque se hace de la vista gorda, es porque Él es paciente y quiere tocar a la humanidad. Jesús es el mayor ejemplo de paciencia. Él fue preparado desde antes de la fundación del mundo como cordero. Escúcheme, la Biblia dice que Jesús sabía en su predestinación como Dios que iba
la humanidad a fallar, y Él fue preparado desde antes de la fundación del mundo, y Él esperó y esperó y esperó y esperó y esperó, y fue tan paciente que aguantó meterse en un cuerpo humano y creció en un vientre por 9 meses. Eso es una prisión. El creador del universo se aprisionó en un útero y aguantó que le dieran de comer por el ombligo de María 9 meses. Y 33 años vivió, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo hormonas, tal vez tuvo infecciones de la garganta, se raspó, tuvo que aprender a usar un martillo, una sierra, tuvo que aprender a medir, tuvo que aprender a leer, a hablar. Eso se llama paciencia y amor por ti y por mí. Esa es la mayor prueba de paciencia. Hebreos 4 dice, venga conmigo a Hebreos 4. Tenemos a Jesús idealizado, pintado así con cairelitos, puesto ahí en un altar. Uno de mis hijos que no creció en la religión tradicional donde vivían mis suegros, había una capilla y estaba un Cristo solamente tapado con, ¿cómo se podrá llamar ahí? Puesto con el taparrabos o ahí. Dice, papá, ¿por qué tienen a Tarzán ahí colgado? Le dije, hijo, no es Tarzán. Le tuve que explicar y le dije, no vayas a decir eso delante de las personas porque los ofendes. Número 1, ellos representan a Jesús así, pero no es Tarzán. Pues él veía a Tarzán con su taparrabos descolgarse, pensó que era Tarzán. Hebreos 4, desde el 14 hasta el 5:10. Usted lo estudia en su casa, es muy largo, pero mire, verso 5 del 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas, clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo con mayúsculas, la divinidad, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando a usted le van a poner una inyección o cuando usted va al dentista, ¿cuántos sufren por adelantado? Y cuando le dicen, le va a doler, y luego las mamás, esto me duele más a ti que a mentira, no les duele. Cuando lleguemos a la casa y tú estás temblando porque sabes de lo que tu mamá es capaz, ¿sí o no? O de tu papá. Pues Cristo sabía de antemano que lo iban a crucificar, que lo iban a avergonzar, y con lágrimas, con ruegos, con súplica decía, no me lleves a la cruz. Pero fue paciente, fue valiente y soportó y aprendió la obediencia. ¿Cuánto nos falta aprender de Cristo? Dejemos de lamentarnos, dice Pablo, por esta leve tribulación. Estar náufrago es leve, ser apedreado es leve, ser perseguido es leve, estar en el desierto es leve tribulación. Pablo dice que sí. ¿Verdad que estamos en pañales en la paciencia? ¿Por qué tenemos que crecer y ser personas pacientes? Mira, analizando a Jesús, ve todas las características de una persona paciente con Cristo.
Una persona paciente sabe estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque aprenderá a seguir órdenes. No va a ser desesperado, será impaciente y se someterá a sus autoridades y hará lo que se le indica. Será capaz y estará dispuesto a ejercitarse y hacer lo que se le diga a la hora que se le diga. Algunos de ustedes vienen, piden consejo y después hablamos y vemos qué tenemos que hacer, porque la Biblia dice: salimos y hacemos lo que nos da la gana. No somos pacientes. Una persona paciente es alguien solícito y diligente, sabe cuándo, cómo y dónde actuar. No hará activismo por activismo. Dicen los surfistas, me encanta ver a los surfistas, que ellos saben esperar la ola adecuada. No se deja ir a lo primero que ve. Son pacientes. Jesús fue a la cruz y esperó 33 años el momento preciso. Una persona paciente tiene un propósito claro y definido por el cual él va a esperar. No está vagando en la vida, tiene un plan diseñado para su vida. No va por la vida sin rumbo, sabe cuándo esperar. Chicos y chicas, no se desesperen, su príncipe encantador llegará. Tranquilos. Tiene una visión definida, tiene objetivos precisos y esperará pacientemente las oportunidades. No se desviará de sus objetivos. En Juan 12 Jesús le ofrecieron hacer el ministerio internacional, lo estaban buscando unos griegos y dijo: no, yo no vine a ser famoso ni a predicar en las naciones, yo vine a morir en la cruz. Él no se desvió de su objetivo. Regañó a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, tengo que morir en la cruz. No está a la deriva, no se deja llevar por la corriente, las circunstancias, el contexto, la economía. Jesús sabía que Lázaro estaba muerto y que estaba pudriéndose y dijo: tranquilos, quiero que esté bien podrido para que estos cuates dejen de alegar sobre si soy el Mesías o no, y lo voy a hacer en público delante de toda la gente. En el momento preciso, antes de la fiesta de los tabernáculos, donde va a estar atiborrado de gente. Imagínate que está en la feria un día que entran 300,000 personas y a un individuo se le ocurre aventarse del piso y queda ahí del edificio del hotel y queda deshecho. Llega Jesús y lo resucita y lo restaura. ¿Qué dirías? Ese es el Mesías. Pues eso hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús al resucitar a Lázaro. Una persona paciente es alguien disciplinado porque tiene hábitos, porque es constante. Hará cosas pequeñas que lo llevarán a alcanzar grandes metas. Los inconstantes y de doble ánimo no prosperarán, dice Santiago. Una persona paciente es alguien que tiene esperanza y ve hacia el futuro, no como algo inalcanzable que nunca logrará, sino que sabe y tiene fe y tiene la certeza y espera con una visión clara sobre lo que quiere lograr. Trabaja día a día en el logro de los objetivos. Jesús entrenó a pescadores y letrados del vulgo y sin letras por 3 años y medio y los pulió día a día y los vio no como el pescador arrebatado, sino como un apóstol, padre de la iglesia. No vio a Pablo como un colérico, orgulloso, petulante, sino como un apóstol que estaba dispuesto a sufrir. Un hombre paciente sabe vivir en tranquilidad, no pasividad ni apatía. Él sabe esperar su tiempo, él espera el momento adecuado para poner en práctica lo que ya planeó, porque tiene un objetivo. No busca los reflectores, solo practica y practica lo que sabe y tiene que hacer. Jesús se la pasaba día a día orando en la soledad, forjando su carácter, forjando su fe y forjando a hombres.
Los atletas se la pasan horas y horas lejos de los reflectores. ¿Cuánto entrena un corredor de 100 metros para solamente participar 10 segundos? Años de entrenamiento, años de entrenamiento. Una persona paciente tiene el coraje para no rendirse y se ha ejercitado en la paciencia y es valiente para no rendirse ante los obstáculos, las adversidades, las circunstancias. No se rinde, va a luchar, va a pelear. Dará 60 segundos de combate bravío las veces que sean necesarias. Pablo dice en 1 Corintios 9: yo de esta manera corro, yo de esta manera peleo, no como al aire, sino que someto mi cuerpo en servidumbre, no sea que yo, siendo heraldo de otros, quede descalificado de la carrera. De esta manera peleo, de esta manera corro, someto mi cuerpo a servidumbre. Dice un poeta: ten el tesón del clavo ya viejo y ruin, enmohecido, que aun siendo viejo vuelve a ser clavo. No la tremenda estupidez del pavo que huye. Hay que forjarnos en ese carácter. Una persona paciente es un hombre lleno de fe porque tiene la certeza y la convicción de que Dios le ha hablado y que él sabe que un día esa promesa llegará a su vida. Sabe que va a esperar, pero no en un reposo inerte, ni gastando sus recursos ni sus fuerzas en acciones absurdas o desesperadas. Jesús soportó el oprobio y por el gozo puesto delante de él fue a la cruz. ¿Sabías que le decían: eres un hijo de fornicación? ¿Sí sabes lo que es en el español? Eres un hijo de las 4 letras. Los de su aldea le tenían por loco, lo querían despeñar sus vecinos cuando se paró y les predicó. ¿Y este qué? Este es un hijo de la fornicaria. Y Jesús fue paciente y se quedó callado. Jesús, como hombre paciente, supo dominar la angustia. No lo paralizó el miedo ni la ansiedad en el huerto del Getsemaní. Él sabía que tenía que soportar la presión. Una persona paciente sabe con qué recursos cuenta y no en su desesperación hace lo que no debe hacer y gasta lo que no tiene. Tenemos que aprender, mi estimado, sobre la paciencia. Una persona paciente sabe cuándo es el tiempo correcto, porque ha analizado, porque ha meditado y reflexionado en Dios para saber qué hacer y cuándo hacerlo. Y se reconoce a sí mismo, sabe sus límites, sus alcances y tiene una identidad correcta. Jesús les dijo a sus discípulos: mi hora ha llegado. Mi hora ha llegado, es mi momento ahora sí de ir a la cruz. Le decía a su familia y los discípulos: ¿por qué no te presentas en la fiesta? En Juan 6 y Juan 7 dice: no ha llegado mi momento. Oye, pero ya está la fiesta. Calma, yo voy a ir a la fiesta, tranquilo. Y dice Juan 7:36: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se paró y dijo: el que tiene hambre y sed, venga a mí y beba. Un hombre paciente tiene una palabra de Dios. Y está todo Hebreos: por la fe Abraham salió. Moisés por la fe renunció a ser llamado hijo de Faraón. Jefté, Barak, Sansón fueron pacientes, esperaron en Dios y se ejercitaron en las pruebas. Si tú fueras como David, ¿aguantarías a un Saúl, a una autoridad espiritual que te dijera: persíganlo como un perro? Que tu pastor te dijera en público y en privado: a ese perro no le hablen. ¿Y qué hizo David? Y no un día,
no un mes, no un año, no 2 años, aproximadamente más de 10 años. Calladito, paciente, tuvo en sus manos la venganza y no mató al rey. Tenemos que forjar nuestra vida en la paciencia de lo que la Biblia dice. Tenemos que ir contra cultura, porque este mundo 2021 quiere todo rápido, quiere todo al instante, no quiere sufrir, no quiere que le duela nada. Queremos todo rápido. Cerremos con Hebreos 12, mi estimado. 1. Ponte sobre tus pies. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, quiero que leas junto conmigo, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Corramos con paciencia nuestra carrera. Corramos con paciencia nuestra carrera. Corramos con paciencia. 30 centímetros es un paso más hacia la meta. 30 centímetros, un día más para restaurar tu matrimonio, un día más para aprender a crecer en tu fe, un día más para aprender a perdonar, un día más para aprender a amar a tu esposa, un día más para amar a tu hermano imperfecto, paciencia, un día más para aguantarte a ti mismo, un día más para no ser impaciente con tus errores. Dios es el Dios de la paciencia. Nos tiene paciencia a ti y a mí. No se desespera. ¿Cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces hemos pecado deliberadamente, con plena conciencia? Y nos sigue llamando hijos, porque Él es paciente. Aprendamos de nuestro Padre la paciencia, pero entendamos esto, que va a venir prueba. ¿Y qué tenemos que hacer? Alegrarnos y decir: gracias, Dios, porque me estás fortaleciendo. Gracias porque me estás haciendo un Boy Scout, un rescatista de la siguiente generación. Porque cuando yo supere este desierto, podré ayudar a mi hijo, podré ayudar a mi hermano, podré ayudar a otra generación a decirle: sí se puede, sí se puede. No te rindas. Cierra tus ojos. Padre, primero quiero pedirte que nos perdones por ser tan impacientes e intolerantes unos con otros, porque somos muy rápidos para juzgar. Somos muy rápidos para condenar, y tú llamas el Dios de la paciencia. Te pido, Señor, que también nos ayudes a perdonarnos a nosotros mismos por exigirnos lo que a veces ni tú nos exiges. Si ese es tu caso, quiero que dobles tus rodillas en señal de humildad y digas: necesito aprender a perdonarme a mí misma. Dobla tus rodillas, porque Dios me está mostrando eso en este momento. Que hay muchos que son tan impacientes y se reprueban y se sienten fracasados y se sienten que no vale, y eso se llama orgullo, y Dios resiste a los orgullosos. Padre, te pido, Señor, a cada uno de tus hijos que nos enseñes a perdonarnos a nosotros mismos
por ser tan demandantes con nosotros y ser tan críticos, tan obsesivos y querer ser perfectos y tener apariencia solamente, Padre. Habla con Dios, hermano, habla con Dios y dile: perdóname, Señor, por no aprender a perdonarme a mí mismo. Espíritu de Dios, enséñanos a añadir paciencia a nuestro caminar cristiano y ayúdanos a tener alegría y saber que nuestra meta es la eternidad. La meta es la eternidad. Fórjanos, Señor, en tu carácter, en el nombre de Jesús, Padre. Y los que estamos en la carrera, ¿qué te parece si cantamos? Yo sé que tú mueves montañas, dame la paciencia. Y decimos: Padre, yo sé que venceré. Yo sé que tendré la victoria si espero en tus promesas y soy obediente. Tú moverás esas montañas, Señor, de enfermedad, de dolor, de tristeza. Tú moverás, Padre, mi pecado. Tú moverás, Señor, mi inconstancia por tu gracia. Danos de tu amor y tu sabiduría para ejercitarnos en la fe y en la paciencia. Danos la fortaleza de ánimo para soportar las pruebas, las tribulaciones y saber que tú eres fiel, Padre, en el nombre de Jesús.